proverbios siempre han sido usados por hombres sabios. Se distinguen los hombres sabios de ocupar estas pequeñas frases que confrontan. Yo quiero señalar que Salomón escribió muchos de ellos, muchos proverbios, pero también Salomón no solamente se caracterizó por escribir algunos proverbios, inclusive el libro de proverbios viene cobijado bajo la escritura ¿de quién? De Salomón, ¿sí? Y hay mucha sabiduría en ellos, que por cierto siempre lo recomendamos leer una vez al mes. Son 30 o 31 proverbios para leer uno diario y a ver si algo se pega en nuestro corazón, en nuestra mente. Los proverbios contienen una gran fuerza y Salomón, repito, no solamente escribió, sino coleccionó, agrupó, integró mucha cantidad de ellos. Y al compilar esta gran colección de ellos, los proverbios, yo quiero decir que tienen esta fuerza porque es como sabiduría condensada. Es como cuando encapsulan un gran nutriente o gran proteína o como pueda usted llamarlo, de energía, en una pequeña cápsula. Y esa pequeña cápsula, pocas palabras, pero gran ¿qué? Contenido. ¿Sí me explico? Pocas palabras, tremenda lección. Es lo que quiero decir que es un proverbio. Son sumamente convincentes, son casi imposibles de refutar cuando un proverbio se dice y uno dice, pues la verdad así es, ¿sí? Son portadores de la verdad, como una flecha o una bala va dirigida directamente con un propósito. Una bala y una flecha van dirigidas a acabar con la vida de una persona y un proverbio va dirigido exactamente a conseguir el propósito que ese proverbio tiene, ¿sí? Entonces, nuestro Señor hizo uso de ellos con mucha frecuencia, pero también la usaron algunos profetas, como el que estamos viendo aquí. En nuestro texto, Amós, quien por su ocupación, y alguien no sé si recuerda cuál era la ocupación de Amós. Amós era un boyero y recolector de higos silvestres, ¿sí? Eso era la ocupación de este profeta. Y probablemente estaba más familiarizado con su uso Amós que otros profetas. Y lo que hace Amós es combinar o juntar dos proverbios que eran usados comúnmente para expresar que los hombres, por regla general, muchas veces continúan desgastándose, trabajando en vano y nunca logran absolutamente ¿qué? Nada. Pero quiero que usted piense en esto. Muchos hombres trabajan, se desgastan gran tiempo de su vida y no logran ¿qué? Nada. Porque nada hay nuevo debajo de ¿qué? Del sol. Los vientos giran y solo saben girar y no hay nada nuevo debajo del sol. Salomón se dio cuenta de esto. Entonces, los sabios no envían, o las personas inteligentes no enviarían a sus caballos a correr ¿en dónde, hermanos? En las peñas. La pregunta es esa. Poner a correr a sus caballos ¿en dónde, hermanos? En las peñas. Y tampoco nadie manda a arar con sus animales o sus bueyes, ¿qué, hermanos? Pues una faena desperdiciada en una peña porque va a ser inútil. Las preguntas, repito, que trate de tenerlas presentes. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas los qué? ¿Los bueyes? La respuesta implícita es, ¿cuál, hermanos? No. Y quiere decir que si algo no puede hacerse o no vale la pena que se haga, aunque pudiera hacerse, será conveniente que no lo intentes, no lo hagas. Porque sabemos que eso que hagas finalmente no va a producir ¿qué? Nada. Pero hoy, hermanos, acercándonos y reflexionando hoy como iglesia y como personas, como la persona que usted está aquí, usted tiene que reflexionar. He llegado hasta el día de hoy en mi vida. ¿Y qué he logrado?
¿Estás arando una peña? ¿Estás desperdiciándote y gastándote en algo que no tiene nada de propósito? ¿Es tu vida consideraría un despropósito? ¿Es tu vida algo totalmente inútil e infructífero? Y yo solamente quiero ocupar este pequeño momento que tenemos para reflexionar en 2 puntos. El primer punto es, ¿qué nos dice este texto respecto al actuar de los hombres? Voy al primero. Usualmente los hombres no son o no deberían de ser tan necios o tan torpes, insensatos como para tratar de arar en una peña. Sin embargo, algunos sí lo son y son tan necios, así también como lo hacen en su vida cotidiana, como en asuntos espirituales. Porque, hermanos, estamos aquí en un lugar donde el propósito de una iglesia es el crecimiento, el desarrollo de una vida de forma espiritual. ¿Sí, hermanos? Aquí venimos a crecer espiritualmente. Aquí no viene usted a la iglesia a crecer económicamente. Si usted cree que es esto, aquí no se le va a enseñar a crecer económicamente. Aquí no se le viene a enseñar otra cosa, sino a crecer a través del amor de Dios mismo. Porque Dios es el único que puede cambiar un alma, una vida. Entonces, lo primero que quiero decirles es que muchos tratan de encontrar el camino de la seguridad, del placer o de la felicidad en ese camino, porque voy a dibujarlo en esta imagen que usted quiero que tenga en su mente. Hay solamente 2 caminos: el camino de la puerta estrecha y el camino de la puerta ancha. El camino del bien y el camino de del mal. Lo que comúnmente conocemos, la vida en Cristo y la vida sin Cristo. Entonces, muchos creen encontrar seguridad, paz, felicidad o gozo en esta vida que el mundo ofrece, en lo que este mundo ofrece. Mucha gente ha buscado enriquecerse por medio de la injusticia. Y posiblemente, hermanos, muchos lo hayan, conseguido. Porque hay gente que de manera injusta se hace, hermanos, rica, abusando de otros, explotando a otros. Y han tenido éxito hasta cierto punto. Pero por regla general, hermanos, podríamos decir que las riquezas mal habidas generalmente son riquezas mal gastadas. ¿Sí? Riquezas mal habidas, riquezas mal gastadas. Y traen consecuencias, maldición sobre aquellos que las obtienen de esa forma. Algunos creen que si se entregan a sus pasiones, a sus deseos, van a obtener la felicidad. Aunque sus padres les advirtieron que el pecado lo único que conduce es a la autodestrucción. Y volverá a su vida finalmente el pecado en algo lamentable, triste, porque el pecado es lo que termina siendo. Cuando usted es una persona que piensa en usted mismo, usted es una persona que va a terminar destruyéndose a sí misma. ¿Sí me explico? El pecado termina autodestruyéndonos. No hay otro fin para el pecado. Entonces, mucha gente, o jóvenes, usted y yo, cuando fuimos más jóvenes, nuestros padres nos dijeron: vive de esta manera, cuídate de estas cosas, haz esto, camina por aquí, déjala acá, busca a Dios, acércate a Dios. Y como nos dicen, entró por uno y salió por otro. Y hermanos, no creímos que esto fuera verdad. E intentamos de una u otra forma encontrar en nuestra vida maneras para ser felices. Esto es arar en una hermanos, en una peña, que no iba a tener ningún hermanos, logro, futuro, propósito. Y usted y yo entonces estamos intentando arar y conseguir felicidad, deseo, placer. Pero la realidad, hermanos, es que fuera de Cristo esto es inútil. Entonces, intentaron hacerlo, arar esta dura peña del pecado y encontrar un placer duradero. Y fue inútil. Hay muchos que siguen el mal camino sabiendo que no es bueno, pero ¿qué hacen, hermanos?
continúan. Porque ellos se les ha dicho, oye, no hagas esto, deja de vivir de esa manera. Y mucha gente dice, bueno, quizás se le voltea y le dice, con todo respeto, ¿qué? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Cada quien vive su vida, ¿qué? Como quiere. Tú vives tu vida, déjame a mí vivir, ¿qué? Mi vida. No te pregunté. Cuando te pregunte, entonces, contéstame. Yo quiero vivir mi vida y quiero arar y caminar y esforzarme en esto. Y aún sabiendo que esto puede ser malo, yo quiero hacerlo. Porque hermanos, a ver, usted no conoce mucha gente que hace mal, que vive mal y que sabe que está mal y sin embargo, ¿qué hermanos? Sigue viviendo de esa manera. La gente que toma de forma sin tener razón. La gente que... pongo cualquier cosa. No quiero aquí que usted piense que estoy hablando de usted. Quiero referir a todas las cosas que usted sabe que están mal. Y hay mucha gente que sabe que está mal ese tipo de vida y sin embargo la sigue, ¿qué? Haciendo. A eso me refiero. Siguen conociendo que es un mal camino, siguen viviendo así, ¿sí? Continúan tontamente así, porque piensan que es lo único que puede hacerles felices. ¿Sí? Y nada puede hacerlos entrar en razón. Haga usted lo que haga, ellos simplemente han cerrado sus, ¿qué, hermanos? Sus oídos y han cerrado sus, ¿qué? Sus ojos. Y como dice un dicho que no es más que un proverbio de una u otra manera, nadie escarmenta o experimenta en cabeza, ¿qué? Ajena. Y luego llegan las palabras nunca queridas, te lo dije. Muchas veces cuando es demasiado, ¿qué, hermanos? Tarde. Entonces, es totalmente inconcebible y yo quiero que aquí se detenga. A ver, ¿usted cree posible que el Dios creador, el Dios sabio, quien hizo todo el universo, pueda planear en una mente tan brillante y perfecta como la de Él y decida que aquellas personas que deciden vivir en el pecado, en cosas que terminan destruyendo su vida, su cuerpo, lo que son, ellos crean que finalmente Dios al fin de su vida va a llevarles con Él al cielo? A ver, hermano, ¿usted cree que Dios va a determinar que aquel que vive en pecado finalmente va a resultar o va a terminar junto con Dios? Es un absurdo eso. La Biblia dice una y muchas veces, Dios no tomará por inocente ¿a quién, hermanos? Al culpable. No. Quien ha decidido rechazarlo, simplemente Dios aparta su ¿qué, hermanos? Su rostro. Deja de mirarlo. Porque Él no ha sido el que nos ha desechado, si nosotros somos los que nos hemos alejado de Él. Entonces, no hay posibilidad de que el Dios todo sabio, todo perfecto, determine que el mal camino traiga finalmente gozo y paz al fin de una vida. El juez de toda la tierra no habría podido otorgar un premio a la maldad. Hermano, no puede haber justicia premiando el qué, hermanos, el mal. La justicia debe de determinar y debe de dar a cada quien lo que, ¿qué, hermanos? Lo que le corresponde, es un principio. Y otro dicho que usted conoce, el que obra mal, ¿mal qué? Mal le va. Es una lógica, hermanos. Entonces, se va a demostrar tarde que temprano que el pecado, lo único que trae a nuestra vida, la vida de un hombre, ¿qué es, hermanos? Aflicción, dolor, sufrimiento. Y el camino del bien es el único que puede dar maldad. Pero ¿a qué me refiero con el camino del bien? Porque usted quizá está haciendo un análisis moral. Bueno, yo soy una persona, o no soy, fíjese, no soy una persona que mala. Es el razonamiento de muchos. No soy una persona mala.
O no soy tan malo como ¿qué? Como otros. Usted se evalúa y se mide con quien se puede ¿qué? Medir. Pero el problema es que tenemos que medirnos solamente con uno, y es Cristo. Y entonces con Él todos estamos, ¿qué, hermanos? Descalificados. Muchos no quieren darse cuenta que su vida está mal, que su carácter, que su forma, que sus deseos, que su mente, que su corazón es malo. La Biblia, ¿cómo califica el corazón? Porque ¿cómo es el corazón? Engañoso. ¿Y qué? Y perverso. No solamente dice engañoso, sino ¿qué? Perverso. Entonces, ¿qué es un hombre sin Dios? ¿Es un qué? Es un hombre perverso. Es un hombre engañoso. Porque engañoso y perverso es el corazón. No te fíes de tu corazón. Entonces, el pecado finalmente siempre trae aflicción. Es solamente el caminar con Cristo el que puede darnos una vida distinta a lo que el mundo puede ofrecer. Entonces, si usted no quiere darse cuenta de que usted está viviendo mal, usted va a continuar así hasta llegar a su amargo final o al amargo final de su vida. Y se va a dar cuenta que usted aró o estuvo arando en una, ¿qué, hermanos? En una peña. Y hermano, ¿qué pasa con el arado? ¿Qué pasaría con un arado que pasa por una peña? Se termina, ¿qué, hermanos? Rompiendo. ¿Sí saben qué es el arado, no? El palo que va y lleva. Si lo pasa por una peña una y otra, ¿qué termina haciendo ese arado? Se quiebra, se rompe. Y así terminan las vidas que se esfuerzan todo el tiempo por buscar e intentar encontrar algo en esta vida miserable que este mundo ofrece. Hermanos, se quiebra el arado, los animales se lastiman y termina uno en una muerte miserable, desilusionada, la cual no habría tenido que soportar si no hubiera necedad en su corazón, pues no habrían intentado nunca hacer una tarea tan absurda como encontrar placer verdadero en el pecado. Ojo, el pecado trae placer, pero es un placer que, hermanos, momentáneo, instantáneo, porque el verdadero placer solamente se encuentra cuando una vida es tomada por las manos de Dios. Vivir en pecado y esperar recibir felicidad al hacerlo es igual que sembrar en un océano. A ver, hermanos, ¿qué cabeza razonable intenta sembrar en dónde, hermanos? En el océano. Ojo, no estoy juzgando la tecnología que ha ocupado otros países, que han ocupado como la que ocupó México en las chinampas, pero no es en el agua del océano. ¿Sí me explicó? Pero nadie siembra en dónde, hermanos, en el océano. Sobre el océano es otra cosa, ¿sí? Entonces, hermanos, eso sería igual a algo inútil y desgastante. El pecado y este mundo solo te da instantes de engaño, donde crees sentirte bien por momentos. Pero la realidad es que nos conformamos, mucha gente, hermanos, ¿con qué nos conformamos, hermanos? Hoy, con basura de vida. Esa es la realidad. Hoy la gente se conforma, como mucha gente, con cosas que no tienen, ¿qué, hermanos? Valor, sentido. Porque simplemente no conocen una vida, ¿qué, hermanos? Mejor. Hoy la gente le llama vida a tener dinero en una tarjeta, a tener una posesión de algo, y sin eso su vida no tiene sentido, no tiene valor de nada. Usted lo he repetido en muchas ocasiones aquí, hermanos, la gente hoy se mide por lo que tiene, no por lo que es. Y eso es vacío y eso es vanidad. Porque es más importante ser que tener. Entonces, el pecado y este mundo
solo nos dan instantes de engaño, donde creemos sentirnos bien, pero la realidad es que nos conformamos con basura podrida, porque no hemos probado el pan de vida, que es Jesús, y no hemos probado la fuente y manantial, como cantamos, la fuente de vida eterna. Entonces, yo quiero invitarles, hermanos, a que usted se detenga por un momento en su vida. Hoy como iglesia tenemos que hacerlo, y este ejercicio quisiera que usted también lo hiciera. Se detenga por un momento, que se detenga de su locura, de su carrera, de su correr, porque usted y yo, viviendo en esta ciudad y con el ritmo que tenemos que salir, tenemos que correr a todo momento. Sale en la mañana corriendo, ¿no? Se para corriendo para preparar, para hacer, y sale a correr y a correr más para llegar a un trabajo, y del trabajo corre todo el tiempo porque hay que hacer esto, aquello, y luego de ahí tiene que correr para llegar a casa y comprar aquello, etcétera. Y usted vive en una máquina de locura. Todo es correr, todo urge, todo tiene tiempos que se acaban y consumen. Entonces yo quisiera que usted pusiera un alto a su locura. Dios nos invita a detenernos y que usted reflexione si no está arando en una ¿qué? En una peña. Ahora quiero decir que otros intentan igualmente de forma absurda, esperan encontrar gozo real en ocupaciones que ellos llaman buenas obras o buenos actos o buenas formas, pero que la realidad, hermanos, termina siendo vanidad de este mundo. Hay un libro muy antiguo que se llama El espejismo de la vida y presenta diversos tipos de hombres con el objeto de mostrar que aunque cada uno de ellos fue eminentemente o aparentemente exitoso en lo que hacía, ¿sí? Porque ahí se narra la vida de hombres académicos, se habla de doctores, se habla de profesionales, de deportistas, se habla de guerreros en su rama, que fueron, repito, eminentemente reconocidos y podríamos llamarle exitosos en todo lo que ellos hicieron. Pero termina el libro diciendo que finalmente su vida era un espejismo. Era algo que parecía, pero que no era. Eso es un espejismo, porque ellos fallaron finalmente en encontrar algo sólido, algo de valor, de realmente valor en su vida. La mayoría de ellos vivió y terminó su vida en un fastidio. Y quizás es una palabra que usted no sé si ocupe, pero usted y yo muchas veces termina diciendo, ¿estoy qué? Estoy cansado, estoy fastidiado, estoy harto ya. Y terminó sus vidas así, en un fastidio continuo, y que terminan muriendo simplemente, y sus ojos finalmente, al abrirse, narra este libro, cuando ellos, después de morir, abren sus ojos, descubren que sus hermosos sueños, todos ellos, se habían desvanecido, y cuando contemplaron o vieron su realidad, vieron que su realidad y su vida era totalmente nefasta. Ahora voy a terminar con esto. Ha habido hombres que quizá algunos de ustedes los hayan conocido, que han tenido riquezas, hombres ricos, con mucho poder económico, ¿sí? Y sin embargo, muchos de ellos, hermanos, terminan viviendo vidas pobres, en el sentido no de la pobreza económica, sino que terminan solos, terminan molestos con quién, con todos, porque sienten que todas las personas quieren ¿qué? Algo de él, que quieren quitarle las cosas, que están preocupados por todos sus bienes. Son personas que terminan estresadas de todo, estresadas de todos, de todo y de todos, fastidiadas de todos, enojadas con todos, molestas con todos. Y este tipo de hombres terminan con vidas a veces miserables. Son miserablemente ricos, ¿sí? Pero vidas totalmente incapaces de encontrar o haber encontrado algo para sus vidas. Ha habido hombres que han sido coronados, han recibido una infinidad de clases de honores, de reconocimientos por los hombres. Sin embargo, cuando algún amigo les ha deseado algún feliz año, ellos han respondido, entonces tendría que ser un año diferente, porque mi vida simplemente este año no fue, o fue muy, muy lamentable, como todos los años han sido. Porque usted y yo, hermano, hoy estamos a la mitad del año, ¿sí?
Y usted y yo quizás nos vamos a reunir en casa al término del año, en Navidad o en esa cena de fin de año, y que quizá usted pueda decir otro año más, pero finalmente el año usted termine evaluándolo como un año más de tantas cosas, de tantos problemas, de tantas asperezas y tantas dificultades, que usted termine fastidiado y enojado con lo que está viviendo y está enfrentando. Entonces, las cumbres de este mundo, a semejanza de las cimas de las montañas, son inertes. Lo que quiero decir, hermanos, es que cuando una persona, un hombre, un joven, comienza a anhelar o a visionar una vida futura, exitosa, él se propone muchas cosas, proyectos, grandes proyectos para él, para su vida, para formar una familia, para tener algo, para hacerse de una casa, o de un auto, o de un gran trabajo. Esas cimas a las que me refiero, cuando muchos hombres llegan a esos puntos, se terminan dando cuenta que las cimas de este mundo, de este sistema, terminan siendo cimas huecas y vacías. Ahora, voy al punto. Lo que quiero decirles, hermanos, es que no es aquí abajo que Dios ha puesto lo que necesitas. Porque la pregunta es, ¿qué necesitas? Entonces, vamos a concluir de todo lo que he dicho, porque quizás he terminado siendo hasta ya fastidioso para ustedes. Pero lo que quiero decir es, entonces, si todo lo que hay en este mundo, si todo lo que vemos, y me hace pensar un poco en aquel poema de Juan de Dios Pesa, Garrick. Garrick era un cómico, un hombre que hacía reír a todos los hombres. Al término del poema termina diciendo que necesita ver a un médico, que necesita hablar con alguien, porque su vida es miserable. Y el médico comienza a darle una serie de opciones y le dice, ¿por qué no viajas? Y él termina diciendo, he viajado por todo el mundo. Y le dice, ¿por qué no lees ciertos libros? Y le dice, he leído todo. Y comienza a darle opciones, una y otra. Conoce a alguna mujer, o hace esto. Y él termina diciendo, todo eso lo he intentado. He arado esa peña. Y entonces le dice, sé algo, tengo algo. Ve a ver a Garrick, el más feliz de toda la tierra, el cómico más grandioso. Y él termina diciendo, yo soy Garrick. No es aquí abajo, en esta vida, en lo que este mundo ofrece, donde Dios ha puesto lo que usted y yo necesitamos. El sustento para una vida verdadera, ¿sabe de dónde viene? Dice el salmista, alzaré mis ojos, ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá qué? ¿Mi socorro viene de quién? Que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, el verdadero sustento no vendrá. El verdadero sustento ya vino. Y no hace muchos meses cantamos y dijimos, Él vino, ¿qué? Él vino a mí. Entonces, lo que puede satisfacer su vida, mi vida y la vida de cualquier hombre, en todos los aspectos, no está aquí. No está en los esfuerzos que usted haga en este mundo o por las cosas que este mundo ofrece. Solo Dios puede satisfacer el anhelo de un hombre, de una mujer, de una vida. Entonces yo le invito hoy a que deje de trabajar, deje de desgastarse, esforzarse, en enojarse, en perder su tiempo, en perder su fuerza, en buscar felicidad en estas burbujas. Como cuando ese bebé o ese niño pequeño ve esas burbujas salir y uno dice cómo se divierte con eso, pero cuando el niño intenta tocar esa burbuja ¿qué? Se rompe. Así es la vida de los hombres. Cuando finalmente queremos tenerlo, nos damos cuenta que eso termina ¿qué? Rompiéndose. Entonces, dos textos.
Amós 5:4, usted quiero que lo tenga. Es lo mismo que veo en Mateo 6:33. ¿Usted lo conoce en Mateo 6:33 o no? Mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia. Y luego dice y concluye, y todas estas cosas os serán, ¿qué, hermanos? Añadidas. Pero Amós lo resume en una pastilla más pequeña. Buscadme y viviréis. Solamente tienes que buscar, pero buscar donde tienes que buscar. Deja de buscar allá, deja de desgastarte en eso. Comienza a buscar a Dios hoy mismo. Buscadme y qué, y viviréis. Concluyo. Hablé de lo que este pasaje habla acerca de los hombres, de los esfuerzos de los hombres. Pero ahora hablo acerca en cuanto a Dios. Dios ha intentado o intenta arar y sembrar ¿en quién? En nosotros. Y quiero concluir que el mejor arado que conozco para quebrar una peña, ahora esa peña soy ¿quién? Soy yo. Yo soy esa piedra que dura, inútil, infructífera, vacía, sola, abandonada. El mejor arado que conozco para quebrantar una peña es el que les quiero decir. Y no conozco otro, porque la realidad es que no hay otro. Cuando Cristo murió en la cruz, entre otras cosas que ocurrieron, ¿sabe qué sucede en Mateo 27, 51 y 52? Dice que las rocas se partieron y se abrieron, ¿qué, hermanos? Los sepulcros. ¿Lo recuerdan ustedes o no? Bueno, lo que estoy diciendo, hermanos, es que el único arado genuino, poderoso, grandioso, hermanos, es el poder de la presencia de ¿quién, hermanos? De Cristo. Él es el único que puede romper y quebrar y hacernos entender de nuestra necedad, de lo torpe que somos, ¿sí? De lo errado que estamos. Porque fue Cristo, el Cristo agonizante, el que partió las rocas. Y escuche una vez más esto. Toda la gente debería de entender que tenemos que cantar solamente algo, hermanos. Cantar la bella, ¿qué, hermanos? La bella historia de Jesús y de qué, hermanos, de su gloria, de su vida y de su qué, de su muerte, pero también de su resurrección. Y por esto no dejaremos de cantar la bella historia de la vida de Cristo, porque es la única historia que tiene que ser realmente contada y recontada y hablada y nuevamente hablada, porque es la única historia que vale la pena conocer y saber y entender. Es de Cristo el único que tenemos que escuchar. Es a Él, es su voz, es su presencia, es lo que Él nos dejó, es lo que Él vino a hacer, es lo que Él es, lo que la gente tiene que conocer. ¿Sabe qué hemos hecho usted y yo? Usted y yo hemos agraviado y ofendido a Dios. ¿Lo hemos hecho o no? Lo hemos hecho. Y Dios es justo. Y la maldad tiene que ser, ¿qué, hermanos? Castigada. Pero para no castigarnos, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Él tomó nuestra naturaleza y vino a este mundo a morir en la cruz, a morir y a pagar por nosotros. Y soportó en su propio cuerpo, en ese madero, hermanos, lo que yo merecía. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Solo hay un motivo: por amor. Por puro amor. ¿Amor a quiénes, hermanos? ¿Hacia sus amigos? ¿Hacia los cercanos? ¿A los que lo cobijaron, lo ayudaron, hermanos? No. Amor aún a sus enemigos. Porque Él fue despreciado entre lo que, hermanos, entre los hombres. Hermanos, ha sido despreciado. Hoy sigue siendo despreciado por muchos o no, hermanos. Muchos.
desechado. La gente hoy se sigue burlando, como muchos años se burlaron de él. Y ni siquiera se atreven a escucharle. Pero Dios, hermanos, en su gran misericordia, nos amó. Y por esa causa murió en el madero. Y Pedro dice, ¿el justo por quién? Por los injustos, para llevarnos con un propósito. Por favor, quiero que termine, vaya a 1 Pedro 3:18, quiero que me ayude a leer este pasaje, por favor, estamos terminando. 1 Pedro 3:18, por favor, dice el texto, si se pone sobre sus pies para leerlo, dice la Escritura, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué, hermanos? Para llevarnos a Dios. Hermanos, no hay otro lugar a donde yo quiera ir que no sea que sea yo llevado a donde está mi Señor. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Lo que finalmente tengo que decirle es que si ahora usted confía, si usted confía en Él, usted recibirá de inmediato el perdón de sus pecados. Si confías en Él, ¿sabe qué va a pasar? Lo único que va a pasar es que Dios lo va a estrechar, lo va a abrazar y lo va a abrazar para siempre. Porque cuando Dios ama a alguien, cuando Dios lo abraza a alguien, sus manos se quedan entre nosotros. Ese es el amor inigualable de Dios. Es el amor que está constantemente, como aquel padre de aquella parábola que está afuera de su casa, en la puerta, viendo a lo lejos, esperando que su hijo al fin que vuelva. Y allí estaba yo, y allí estaba usted. Y solamente aquellos que han reconocido que tienen necesidad y que han fallado a Dios, los que han dicho, aún si mi padre me pudiera convertir en un miserable obrero. Y cuando vuelven sus ojos a Dios y le piden perdón, su padre corre a ellos y los abraza. Ese es el Dios del que debe de ser contado. Ese es el arado perfecto que rompe cualquier peña, cualquier corazón. Entonces, en ese instante tú serás limpiado, aceptado, salvado, tan solo por haber confiado en el Redentor encarnado, quien murió, resucitó y ahora ha sido glorificado por su Padre. Que Dios conceda que el arado de la cruz te toque a ti como me ha tocado a mí, y que ese arado poderoso te lleve un día a su presencia. Dios le bendiga.